mis amigos de Mujer Express, qué gusto que nos estén acompañando nuevamente. Estamos aquí siempre en casita, comunicándonos con ustedes, abriendo estas vías de información y sobre todo con profesionales, grandes amigos de Mujer Express que nos han acompañado en nuestro programa. Y bueno, este día le damos la bienvenida a Katherine Campos, psicóloga. Katherine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nuevamente compartiendo con ustedes y qué alegre que estemos todos sanos, primero que nada, ¿verdad? Así que otra vez a poder ayudarles con algunos conceptos, a ver cómo nos va este día. Claro, Katherine, gracias a ti por hacer el tiempo. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, todos ustedes que nos están viendo en este momento, este día vamos a hablar, bueno, con Katherine abordamos hace unos días el tema de los niños en casa, cómo hacer con los chiquitos en casa. Ellos pues se aburren más fácilmente, necesitan ellos canalizar más su energía, el juego, pero también están esos chiquitos que tienen algún tipo de dificultad, ya sea problemas de hiperactividad, que sabemos que son chicos con muchísima energía, también tenemos chicos autistas o también chicos que sufren del síndrome de Down, por lo que ellos necesitan atenciones especiales. Estos chicos usualmente asisten a sus terapias constantemente, que les pueden ayudar a ellos a canalizar sus energías, a poder utilizar sus talentos, les enseñan habilidades en su día a día. Pero ¿qué pasa cuando todo eso tiene que parar? Y nosotros los padres nos vemos con, bueno, la dificultad de qué voy a hacer yo en casa, cómo voy a suplir esa necesidad de esas terapias o esa ayuda que le dan a mi hijo constantemente. Por lo que este día Katherine nos va a acompañar para contarnos cómo poder adaptar nuestro hogar, qué cosas podemos hacer dependiendo de la dificultad que mi hijo esté sufriendo para que esta cuarentena sea amena para ellos, para nosotros también. Katherine, cuéntame un poco acerca de, bueno, ¿qué chicos están sufriendo un poco más durante esta cuarentena? Creería que básicamente los niños que tienen más problemas de adaptación, o sea, que no están en un ambiente adecuado todo el día, es decir, cuando los envían al colegio y etcétera, tienen lugares adaptados, pues con más juego, más actividades para relacionarse, entonces, quieras o no, están con personas de su misma edad, aunque tengan otro tipo de dificultades, ¿verdad? En eso como tú mencionabas, abarca todos los comportamientos diferentes que son autismo, Asperger, TDAH, que es el trastorno del déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, es un poco más difícil porque la mayoría de padres no sabemos cómo reaccionar ante estos eventos y creo que primero es verlo como una oportunidad. Creo que como padre verlo como una oportunidad de que empezás a convivir con tus hijos, los empezás a conocer, ya no solo la maestra los conoce directamente o su terapeuta, si es que ya tienen un terapeuta asignado, sino que también te sirve, creo que, bueno, ahorita ya llegamos a otra etapa de la cuarentena, ya estamos adelantados, creo que ya observamos varias conductas que no teníamos identificadas, se podría decir. En este caso, creo que lo más fácil es también pensar cómo a ti te gustaría ser tratado, ¿verdad? Si como padre tú te preguntas cómo me hubiese gustado que me trataran a mí cuando estaba pequeño, qué cosas hicieron falta, esos detalles que tú decís como madre lo quisiera hacer o como padre, para que puedas tener un poco de racionamiento y entender el comportamiento del niño, sino que en lugar de desesperarte, adaptarte. Y me refiero con adaptarnos quizás a tratar de verlo como de tu misma edad, aunque nos cueste bastante, porque todas esas sintomatologías no son enfermedades en sí, sino que son condiciones, ¿verdad? Entonces no me gustaría que lo catalogáramos como una enfermedad que no se puede tratar, sino como una condición que es manejable. Entonces, si tú como padre pues te adecuas un poco a sus rutinas, a su edad, también vas a adecuar el ambiente. ¿En qué ambiente te gustaría estar a ti jugando si estuviese pequeño? ¿Te gustaría que hubiese desorden, ruido o que te estuvieran interrumpiendo? Entonces, primero, el ambiente, ¿verdad? Creo que ese sería el principal entorno, un ambiente saludable, limpio. Ahorita creo que ya todos estamos un poco con esto de que tenemos que estar limpiando en cada instante, pero ahora con estos niños hay que ser un poco más cuidadosos todavía por ciertas actitudes
cuando están más pequeños sí es un poco más complicado porque todavía no identificamos qué cosas les molestan, ¿verdad? Esto quizás más que todo con el autismo, identificar si no le gustan los ruidos o situaciones que le molestan, los gritos, si te ve a ti molesta y no sabe cómo reaccionar, tenemos que identificar ambiente y emociones, serían las principales causas. ¿Qué hay de la rutina? Por ejemplo, los chicos que sufren de la condición del autismo, ellos son chicos que necesitan rutinas muy específicas. Si a ellos su rutina se ve afectada de alguna forma, eso a ellos les afecta anímicamente. ¿Cómo les ayudamos a ellos, o definitivamente desde el día 1 hay que generar una rutina con horario para ellos, para que ellos puedan empezar a adaptarse mejor? Sí, creo que sí, si te ha costado un poco como mamá pues realizar esta ambientación, sí creo que es necesario plantear horarios, incluso los podemos construir junto a ellos. Puede ser a veces una pizarra o un cartel, no necesariamente un cuaderno, porque el niño tiene también que verlo. O sea, él tiene que estar observando cada situación que se emplea, sobre todo cuando es autismo, porque son bien metódicos con las actividades que tienen que realizar. Si tú le explicas un poco, también te entiende, claro, dependiendo del nivel de autismo, ¿verdad? Si sabes que tu hijo te entiende, que ya tiene un pasado en el colegio, ya tiene otro tipo de creatividad y también que comprende mayor tu lenguaje, ¿cómo vas a establecer esas rutinas? Pero también tenemos que usar imágenes, ¿verdad? Con los niños autistas. Tú tenés que, por ejemplo, dibujar las acciones que vas a realizar. El horario no puede ir solamente con frases como a las 7 vamos a desayunar, a las 8 vamos a tal cosa, sino que dibujar, ¿verdad? Dibujar para que él vea qué es lo que va a hacer y se sienta más motivado en este caso. También podemos construir una regleta de madera, no sé si ya las han observado antes, que es como para poder identificar comportamientos adecuados, y se pueden colocar stickers o que él se va ganando premios en base a las rutinas que él va siguiendo. Esto es para que los papás no se desesperen, más que todo, porque el niño sabe que hay un horario establecido, entonces tú también tienes que darte cuenta si él lo sigue. Eso abarca para que tú tampoco te descontroles, porque sí es un poco difícil como mamá. Yo entiendo el deseo de gritar, el deseo de no me obedece, pero ahí es cuando tenemos que anclar la situación un poco, ¿verdad? Que es volver a cómo me hubiese gustado a mí ser comprendido, porque el niño no identifica tus emociones, si estás molesta o estás triste, él no sabe realmente qué es lo que sucede detrás de esta imagen tuya, sino que tienes que explicarle en base a, en este caso, a dibujos. Claro, excelente. Me encanta esa recomendación de usar bastante los recursos visuales, porque los chicos sí, de hecho, pues hasta alrededor de los 8 años desarrollan un pensamiento mucho más concreto, mucho más abstracto. Ellos son todo concreto, chiquitos, por lo que es ideal que ellos puedan ver las cosas para que puedan comprenderlas mejor y de esa forma seguirlas, al igual que, por ejemplo, cuando los padres quieren hacer una lista, por ejemplo, ahorita es ideal trabajar un poco su independencia y su autonomía en casa al dejarles tareas en casa. Entonces, a veces, como padres, claro, al no saber esta información, decimos, bueno, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Pero el chico hay que ayudarle con una lista específica, incluso si tú tienes que modelarle cómo se hace antes, tú quieres que él barra, que él limpie, que él guarde. Porque los chicos todavía, más allá de los 8 años, sí puede ser un poquito más guiado, pero antes de eso tiene que ser todo mucho más concreto. Tienes que modelarle una y otra vez cómo se hacen las cosas, porque ellos todavía tienen que ver las cosas para poder aprender a hacerlas. Entonces es también una recomendación en casa, que todo lo que tú quieres que tu hijo logre en casa, tú tienes que modelárselo muchas veces, probablemente, o acompañarlo sus primeras veces, enseñándole cómo se hace y corrigiéndolo de una manera amorosa, en lugar de decirles, no, eso no está bien, eso no es así. Hay que ser bastante, en ese aspecto, ayudarles y guiarlos mucho. Y bueno, creo que a todo chico le gusta su independencia, sobre todo cuando van entrando a esa edad, Katherine, que dicen, yo lo quiero hacer. Hay que aprovecharlo como padres y empujarlos a que hagan las cosas por sí mismos, en lugar de restringirlo. Más bien hay que enseñarles, sabiendo que se van a equivocar un par de veces que otra, van a botar los frijolitos por ahí, pero eso está bien, porque él se siente independiente. Ahora, sí. Katherine,
siempre vamos a seguir en esta línea, bueno, con las recomendaciones de qué hacer en casa, pero también una pregunta muy importante que no sé si ya se habrán enfrentado con este tipo de situaciones el gobierno, pero ¿cómo hacer cuando una familia de estos chicos también se ven involucrados en algún tipo de cuarentena, en algún centro de contención? Por ejemplo, en ese caso, ¿cómo se les puede ayudar como padres o cuáles son las recomendaciones para las personas que están a cargo de estos centros de cómo debe de llevarse a cabo esto? Claro, cuando los niños ya están dentro de una situación que no es su ambiente estructurado, supongo yo, también en estas partes sí es importante que como padres tengamos la seguridad y que necesitamos la ayuda también, o sea, la comprensión de las personas que están en tu entorno. A veces tenemos que comunicarnos como padres. Mi hijo tiene, por ejemplo, esta condición que necesita que, por ejemplo, estemos en silencio o que me abran un poco de espacio para trabajar con él aquí, porque si tú no sos una persona segura de lo que está hablando y también de que tu hijo tiene una condición especial, es muy difícil que la demás gente te vea preocupada o que necesites que te apoyen. También se necesita que en este caso, cuando se trata del gobierno o otras personas en particular, policías, personas de salud, que tú tengas la capacidad de explicar lo que tu hijo necesita. O sea, que en este caso, si necesita atención especial, por ejemplo, agua, otro tipo de alimento, también tiene que ser válido y tiene que ser sobreprotegido en ese aspecto, porque no son necesidades igual que todos, ¿verdad? A veces nos preguntamos por qué un niño hace un berrinche y, por ejemplo, si digamos un niño con autismo en un lugar inadecuado y hay demasiado ruido o hay violencia, se altera completamente, entonces vamos a tener una discusión. Pero muchas veces, y me sucede con la mayoría de padres que me dicen, pero es que me da pena decirle al maestro, me da pena decirle al guardia, me da pena decirle a la escuela. Entonces, si ya nos da pena decirle a esto, te imaginas en un lugar que es con mayor autoridad o que nos exponemos mayor verbalmente, pero sí tenemos que tener la seguridad que el que está sufriendo no sos tú directamente, sino que tu hijo que necesita una atención especial. Pedir materiales también, es decir, si pedimos a veces comida o insumos, también tenemos derecho a pedir algún tipo de material para poder recrear a los niños. Incluso niños que no tienen discapacidades necesitan otro tipo de actividades. Claro. Me encantan todas esas recomendaciones. Es una gran forma de empoderar a los padres a realmente poder comunicar qué es lo que tu hijo necesita y realmente demandarlo de esa manera. Como bien lo decías, un niño que no sufre de ninguna dificultad también necesita tener materiales para poder ser un niño. No los podemos privar del derecho de ser un niño aunque estén en un centro de contención, por lo que me encanta que uses esas palabras realmente, que los padres, bueno, primero, si tu hijo tiene alguna dificultad, es el momento realmente de defender sus derechos, es el momento de hablar, comunicar lo que necesitas, porque tu hijo también necesita, así como ellos también, como necesitamos nosotros comida, una computadora para trabajar, ellos necesitan estos medios de distracción porque también les afecta, y sobre todo el no poder entenderlo en su totalidad. Ahora, Catherine, hicimos este pequeño paréntesis, pero vamos a continuar en casa. Hemos hablado de rutina, hemos hablado de observar mucho a mi hijo. Eso me encantó, observar a mi hijo, porque realmente voy a tener ahorita la oportunidad de poder verlo 24/7, cosa que usualmente la mayoría de padres no pueden hacer. Voy a poder verlo en el ámbito de la escuela, porque reciben ellos tareas, reciben algún tipo de clase, voy a poder ver cómo se maneja, cómo maneja su tiempo, voy a poder ver qué actitudes presentas ante el trabajo, voy a poder ver cuáles son sus dificultades, sus fortalezas, por lo que me encanta la observación por ello. Hemos hablado también de rutinas, de horarios, hemos hablado también de economía de fichas, que es si tú en el lunes cumples con tus obligaciones, te ganas una calcomanía, por ejemplo, y eso significa que el día sábado o el domingo tú obtienes algo a cambio. Es una buena forma de motivar a los chicos, definitivamente, Catherine. Ahora, ¿qué otras recomendaciones tienes, sobre todo con los chicos que tienen mucha energía, los chicos que sufren de TDAH, por ejemplo? Sí, ahí creo que también es bien importante recalcar que no hay que sobreprotegerlos, ¿verdad? Demasiado, decir no puedes tocar esto, no puedes
ensuciar esto, sino que tenemos que abrirle campo a que ahorita nos concentremos nosotros en la realidad. Tengo un niño encerrado todo el día y no puedo pedir que mi casa esté completamente ordenada. Sí, porque si nosotros nos alteramos como padres y empezamos de que está desordenada la casa, también el niño lo percibe y ya se cohíbe para realizar sus actividades, que es lo que no sucede en el colegio, sino que en el colegio al contrario los dejan que ellos se expandan, que ensucien y todo. Entonces, es necesario también identificar cuando un niño tiene, por ejemplo, capacidad de comprender visualmente, oralmente, que si es escritura, que si comprende más con imágenes, porque de esa forma tú vas a saber qué tipo de actividades tenés que realizar. Es decir, si tu hijo, por ejemplo, le cuesta pronunciar tu nombre, ya es una forma de identificar de que yo tengo que explicarle cómo se escribe. Un niño con TDAH, que son los niños con hiperactividad, a veces sirve bastante armar sopas de letras con legos, o sea, construir con hilos, también que ellos lo reporten. Por ejemplo, en esponjas, si usted tiene una esponja en la casa, creo que son materiales básicos que no tenemos que salir a buscarlos. Se coloca un papel sobre la esponja y se hace puntero, ¿verdad? Que se escribe la letra del niño por palabras, sin querer pues le puedes enseñar a escribir, a leer. Si el niño es más de estar haciendo las cosas con armar y todo, usar masa también, podemos usar cosas que ellos puedan usar la parte motora, ¿verdad? Con plastilinas, crear, que también los ayuda a reforzar bastante. Cuando son casos de los niños con problemas, el síndrome de Down, en este caso también son niños que necesitan mucha afectividad, que les gustan los elogios. Bueno, en literal todos los niños, pero sí es bastante oportuno que utilicemos las frases positivas al terminar de realizar una actividad. O sea, que bien lo hiciste, un abrazo, y si se regaña, igual explicar por qué es que lo estás regañando, porque así de esa forma él sabe que no está mal lo que está haciendo, porque si no, entonces tu hijo prefiere no trabajar contigo. Entonces ya se genera un desorden y cero computadoras, cero tablet para poder de verdad llegar al objetivo, que es conocer a tu hijo sin estas radiaciones, es decir, sonidos, todo a lo que él reacciona indirectamente. Tú tienes que observarlo, o sea, es como una oportunidad de la vida que tenemos ahorita para conocerlos. Creo que sí se abarca un poco esa parte, buscar qué recursos les gustan, imitación, todo lo hacen la mayoría por imitación. Entonces, ¿qué es lo que tú realizas? ¿Qué necesitas que él haga? Tenés que demostrarlo, no puedes estar tú desde el sofá diciéndole una indicación a un niño con déficit de atención si tampoco te ve a ti en movimiento, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que dejar de ser un poco cómodos en ese aspecto porque el colegio lo hace o porque toda la vida lo ha hecho alguien más, sino que necesitamos que el niño entre en conexión contigo, porque si no hay conexión, no hay química entre ustedes dos, entre padres e hijos, es muy difícil que él realice esas actividades, muy difícil. Claro. No, me encanta esa parte específicamente que estás tocando, porque a veces la falta de convivencia, de tiempo de calidad justamente es lo que afecta esta relación con tu hijo, por lo que muchas veces también puede ser que tu mismo hijo no te identifique como figura de autoridad, porque casi no ve a mamá, porque casi no ve a papá, por lo que sí es ese momento ideal para construir ese vínculo en el que tú realmente puedas conocer a tu hijo e involucrarte en su mundo. A mí siempre me encanta decirle a los padres que así como es ideal que incluyamos a nuestros hijos en las cosas que a nosotros nos gustan para que ellos se sientan incluidos, yo tengo que saber qué le gusta a él. A él le gusta jugar al básquetbol, pues yo tengo que jugarlo con él. A él le gusta algún juego del iPad, pues yo tengo que jugar con él. Sin embargo, ahí me encantaría detenerme también a hablar un poco de la tecnología, porque estos tiempos se pueden prestar a tiempos excesivos frente a dispositivos, Catherine, y sí me encantaría que nos recordaras un poco la parte negativa, pero también la parte positiva, porque yo no creo que tener acceso a dispositivos electrónicos sea algo negativo. Creo que si lo sabemos usar adecuadamente, y también tú como padre tienes la oportunidad de compartir con tu hijo algún juego, algo que disfrute, eso va a poder aportar al vínculo, pero haciéndolo con las restricciones debidas para evitar estos efectos negativos que me encantaría que me comentaras que pueden tener el hecho de que mi hijo pase todo el día sentado en casa con el iPad.
Claro, yo creo que hay que recalcar bastante la parte de qué es lo que tú estás haciendo como padre, porque decir si tú pasas todo el día en el teléfono, pues también es una forma de imitar, ¿verdad? Que, bueno, si mi mamá también pasa ahí, pues por mí no hay problema de hacerlo igual. Pero el problema es que me gustaría que se enfocara en esta parte en adultez, qué es lo que tú esperas de un hijo en su adultez. Si va a ser un hijo que te va a escuchar o que te va a reclamar, qué tipo de atención le estamos dando. Entonces ahorita el uso de la iPad incluso puede servir para hacer descansos, porque un niño con déficit de atención o hiperactividad, los niños con autismo no se pueden estar concentrados por lapsos demasiado grandes. Entonces podemos hacer rutinas, por ejemplo, de media hora, luego podemos hacer un juego pequeño, o sea, diferentes tipos de actividades, y luego incrementar el uso de la tecnología, es decir, vamos a usar la computadora, por ejemplo, para poner sonido de fondo, o también buscar juegos productivos, ¿verdad? Interactivos también, que te ayuden como a imitar. Por ejemplo, si tu hijo sabes que no puede escribir una palabra, podemos buscar un montón de formas que están en las iPads, bueno, en general en el internet, cómo se hace. Entonces, si tu hijo siente que se enfoca más con sonidos de fondo, que hay un payasito realizando la vocal, etcétera, entonces sí es una forma de utilizarlo. Ya luego, pero se le tiene que explicar antes que si él juega contigo, si coopera en casa, si hace actividades manuales, al final del día tendrá un uso de la computadora sin ningún problema. Porque claro que vivimos en un mundo ahorita que todos usamos la tecnología y no hay ningún problema en usarlo, pero tampoco se lo podemos dejar por toda la jornada, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? Al final se vuelven niños más tímidos, introvertidos, y el regreso a la escuela va a ser complicado. O sea, va a ser un niño que va a llorar al regreso de clases porque estaba cómodo en su casa sin hacer ningún tipo de actividad física. Entonces ya el cambio va a ser un poco más difícil, y entonces para ti como padre va a ser también más complicado, porque ¿qué pasó? Yo prefiero estar en casa con mi computadora todo el día que estar haciendo actividades que me fortalecen. Entonces, ¿qué tipo de niño necesitas tú también? O sea, ¿cómo quieres que sea tu hijo? ¿Cómo quieres que él se integre, que sepa platicar, hacer técnicas de conversación? Si le cuesta, por ejemplo, mover las manos, los niños con síndrome de Down en este caso tienen problemas con la motricidad. Podemos jugar básquetbol, como tú decías, fútbol, todo lo que implique la motricidad fina, gruesa, realizar actividades que les permita hablar, entrar en conversaciones, porque si no se vuelven niños introvertidos que a la larga si salimos pues no socializan con nadie también. Entonces el hecho que tengan una situación o una breve discapacidad, se podría decir, no quiere decir que no sean niños que se pueden adecuar, ¿verdad? Entonces tenemos que integrarlos de igual forma que todos los niños y poner límites también, o sea, no solo dejarlos hacer cualquier cosa. Claro, completamente de acuerdo, Catherine. Ahora, con el uso, por ejemplo, siempre siguiendo el mismo curso, el uso de la tecnología, pues ya nos has mencionado que puede ser un premio al final del día si el chico pues hace sus tareas, se involucra en diferentes actividades. Sin embargo, me gustaría hablar de el tiempo antes de dormir. ¿Cuánto tiempo es ideal que el chico lo use o deje de usar la tecnología antes de ir a la cama? Sí, creo que lo más importante de ahí es que al establecer rutinas, si tú ya has creado un horario, por ejemplo, el último uso, lo más tarde puede ser 4 o 5 de la tarde, porque en eso ya el cerebro del niño se prepara que viene la cena, comemos tranquilos, no están comiendo y pensando que ya van a usar otra vez el dispositivo, ¿verdad? Porque si tampoco comen bien, no hay una buena forma de alimentación, y ya luego se van para dormir hay insomnio también. Entonces si has estado todo el día, incluso a nosotros los adultos nos pasa, yo entiendo, a veces no sé qué hacer con mi hijo, pero si tú necesitas un tiempo de relajación, preguntarle qué le gusta y podemos poner una lectura o otro tipo de actividades, música de fondo, bailar con tu hijo, no sé, cuestiones que él también, porque él tiene que perder energía. O sea, si es un niño que no ha perdido energía en todo el día, tampoco va a dormir, tú tampoco vas a dormir, entonces sí, ya entramos en dos caracteres diferentes, ¿verdad? Claro, sí, creo que no duermes, tú no duermes. No, exacto. Es así. Entonces esto me lleva a otro punto muy importante. Ok, estamos en cuarentena, sabemos que no podemos salir de casa, o si tenemos pues la ventaja de vivir en un residencial privado, por ejemplo, sabemos que sí podemos salir por lo menos enfrente, o bueno, ya habrán algunos incluso parques de residenciales privadas que han cerrado, pero sabemos que dependiendo del espacio que tú tengas es lo que se puede hacer. Pero ahí voy con la importancia del ejercicio
físico, y no ejercicio que el chico haga pechada, pues que haga abdominales, no, pero en general la necesidad de moverse. Un niño tiene una necesidad muy grande de moverse, y aún estos niños que tienen dificultades tienen más necesidad de moverse, de hecho, bueno, algunos más que otros, va a depender, pero la importancia de practicar el movimiento en casa. Y claro, como te digo, no vas a poner al chico a hacer pechadas, pero ¿qué recomendaciones tienes de cómo podemos hacerlo para que se vea atractivo y mantener a nuestro niño en movimiento, evitar el sedentarismo? Sí, ahí uno de los buenos recursos también es como realizar ejercicios con los... Se va a ver un poco complicado porque si tenemos sillones en casa o algún tipo de colchón, podemos implementar rutinas en la casa de, por ejemplo, sobrepasar, que luego no puede, que salte de un cojín a otro, por ejemplo, pero sí buscar lo que uno puede, pues, porque yo entiendo. O les ponemos a veces cosas encima para que no se ensucien, igual debajo, ¿verdad? Entonces eso crea que el niño cree rutinas y que tú también puedas ser esa persona que lo está guiando. O sea, es decir, como un entrenador personal. Y luego cambiar la rutina, y puede ser que tu hijo también tome la iniciativa. Los aros, esto que podemos hacer vueltas, círculos en un mismo lugar, o decorarlo, porque eso hace también que el niño quiera estar centrado en un solo sitio. Dibujar carreras con los lápices, usar hojas de papel bond. Ahora es el momento para sacar todas esas hojas que no usamos de colores. Crear caminos, crear formas de correr en casa, y si tu casa es pequeñita o es grande y todo esto, también tenemos que crear un camino, un orden. O sea, hacer caminos que lo lleven, por ejemplo, a, digamos, vamos a ir al cine y crear una forma de hacerlo, pero vamos a ir corriendo al cine. O vamos a ir al supermercado y tienes que empezar a ser productivo, a conocer cuánto se gasta en el supermercado, pero para eso vamos a usar tiempos moderados. Por ejemplo, vamos a ir caminando y luego vamos a hacer una carrera de ver quién llega primero. Entonces esto hace que el niño también no lo haga como, ay, tengo que hacer ejercicio, sino que vea un incentivo detrás de esto, que es un juego, ¿verdad? Entonces podemos implementar rutinas como ¿qué te gustaría hacer hoy? Y creárselo. O sea, de verdad que al terminar de hacer ejercicio pueden ver una película, por ejemplo, porque ella lo ve como un logro. Ok, corrí 3 veces alrededor, pero también hice esto. Si tienen la facilidad de salir, andar en bicicleta, también puedes ir practicando con tu hijo, andar en patines, situaciones que antes hacíamos, ¿verdad? Las niñas con juegos de cocina en la calle también. O sea, es decir, no solo tienen que estar adentro, sino que también afuera, pero necesitamos bastante la presencia de los padres. O sea, es decir, que vean que si hay un padre interesado en jugar con ellos. Sí, hay miles de formas. Es tan importante que los chicos se sientan realmente acompañados, que sientan que lo estamos haciendo con ganas, que estamos queriendo involucrarnos con ellos. Eso es, acompañarlos realmente dentro de su juego. No solo es ver cómo ellos juegan, es importante de que nosotros nos involucremos física y activamente en sus juegos. Y sí, definitivamente para ellos todo tiene que ser un juego para que se animen a hacerlo. Hay tantos juegos que creo que podemos encontrar en internet relacionados con el movimiento físico, que los chicos creo que se motivan mucho cuando lo hacen tipo competencia, a ver quién lo hace mejor, a ver quién lo hace más rápido, a ver quién salta más alto, a ver quién corre más lejos. Es de tener mucha creatividad, y si no la tienes, pues ahora tenemos esta gran herramienta del internet donde tú puedes ayudarte y crear, bueno, unas 3 veces a la semana que tú crees estos espacios de movimiento, creo que es suficiente. Si tu chico tiene demasiada energía, pues es algo de hacerlo todos los días. También te va a ayudar a ti a mantenerte en movimiento, porque nosotros también los adultos necesitamos sacar un poquito de energía, Catherine, sobre todo con esta ansiedad que viene y que va. Creo que es necesario cansarnos un poquito, sacar esas energías, y también nos va a ayudar a despejar nuestra mente bastante. Antes de ir cerrando, no sé si tienes alguna recomendación sobre qué cosas no debemos hacer definitivamente, sobre todo si nuestro hijo tiene algún tipo de dificultad. Sí, cuando son, ahorita la mayoría también tiene tareas en casa, es importante también establecer reglas. Si hay hermanos, separarlos para que puedan concentrarse, porque si no es muy complicado de que estén a la par realizando actividades y ya luego uno termina primero, el otro se atrasa, entonces ya hay un problema de carácter al final. También crear espacios que no importa si es pequeño o grande, el niño no se va a fijar si mi casa es grande o pequeña, sino que en realidad lo que se fija es que tú estés presente, aunque no del todo, porque a veces cuesta, ¿verdad? Pero sí qué tipo de esfuerzo tú involucras
ahí para poder tener mayor concentración con ellos. Podemos usar incluso vasos de colores, que es para crear carreras o que los niños puedan estar en movimiento de su cuerpo. Ya botan también un poco de energía y ya luego nos podemos concentrar en actividades particulares que tú tengas en mente como papá, ¿verdad? No olvidar quizás no enojarnos por gusto, sino que en realidad considerar si en realidad vale la pena lo que le estás mencionando, porque si no tu hijo tampoco va a trabajar en tiempo y espacio, sino que él ya sabe que su mamá se va a enojar o el papá lo va a regañar, no va a terminar a tiempo una actividad, sea cual sea la actividad, sino que él va a empezar, lo voy a hacer solo para que mi mamá no se enoje, sino que en realidad involucrémonos, bajémonos a la edad de ellos para poder entender qué es lo que necesitan, qué te está pidiendo. Si te dicen no entiendo, tenemos que demostrárselo, cómo se hace, con dibujos o que tú lo realices. Va a ser una forma también para adecuarnos a que no es que él no tenga las capacidades, sino que cada uno aprende en diferente forma, en diferentes tiempos. Entonces necesitamos, ahora que tenemos el tiempo, escucharlo y luego premiarlo, no solo con cosas materiales, sino que con tus palabras, ¿verdad? Con tus gestos. Me alegra que has avanzado, yo te voy a apoyar siempre, ¿verdad? Que se pudo. Cosas así para que él al siguiente día, la próxima actividad que se te ocurra, lo haga motivado. Claro, me gustan mucho esas recomendaciones de también qué sí debemos hacer, cómo podemos motivar a nuestros chicos. Como bien lo decías, palabras de afirmación, creo que incluirlos a ellos en las tareas de la casa de una manera divertida también les ayuda muchísimo. Si vamos a cocinar, cocinemos juntos, o que quieres cocinar, que quieres que hagamos algo diferente en la tarde, como ayúdame a hacer el almuerzo y que te parece que a media tarde hacemos algún snack dulce, algo heladito, unas paletas. Creo que esto va a ayudar mucho a que también nuestro chico esté motivado en casa a hacer lo que se le pide, se va a sentir motivado, premiado y se va a estar involucrando en actividades que le van a servir muchísimo para la parte de la motricidad gruesa, la motricidad fina, la coordinación mano-ojo, todas estas habilidades que necesitan ellos desarrollar a esta edad. Bueno, Catherine, nos vamos a ir ya despidiendo, muy agradecidos por tus aportes, porque sabemos que a muchos papás que nos están viendo en este momento, bueno, esperamos que toda esta información y todas estas recomendaciones ustedes los puedan aplicar en casita. Y bueno, tal vez punteaditos se los hacemos rutina, ejercicio, disminuir el tiempo de tecnología o que sea un premio al final del día hasta las 4 o 5 de la tarde lo más para que nuestro chiquito pueda dormir. Tener rutinas específicas, ayudarle a tener su propio espacio de estudio es muy importante. Involucrarnos activamente como padres en sus actividades y sobre todo hacerlo todo un juego, motivarlo, hacer cosas creativas en casa, observarlo mucho. Hay que conocer a nuestros hijos. Creo que esa sería la más importante recomendación, observarlos y realmente conocerlos. Es lo que ellos necesitan de mí, es lo que ellos necesitan de su espacio para poder crecer, para poder jugar, para poder encontrar esa serenidad dentro de esta situación que sabemos que es difícil para todos. Catherine, muy agradecidos nuevamente. Sabemos que tú estás también a la disposición de cualquier persona que nos esté viendo en este momento y quiera algún tipo de asesoría, solo tienen que comunicarse contigo a través de tu página. Sí, así es. Igual la información queda en la página, ¿verdad? Pero sí es bastante importante que a veces no todos los casos son iguales, hay casos un poco complicados. Si tienen cualquier tipo de pregunta también me pueden escribir, pero nos pueden escribir un montón de colegas que estamos ahí a disposición, porque sí sabemos que hay casos particulares y ahorita lo que hemos hecho es hablar un poco general para poder abarcar varios casos en lo que más que podemos, pero cualquier cosa, cualquier pregunta, situación, pues ahí están mis datos y el número igual es 7921-3743 por cualquier tipo de consulta externa. Estamos a la orden, ¿verdad? Excelente. No, claro, y tienes toda la razón. Cada caso es diferente y por eso es importante conocer a nuestros hijos y saber cuando también necesito ayuda de un profesional para poder hacer esta cuarentena mejor para él. Catherine, muchísimas gracias, muchísimo cariño hasta ti, que estés muy bien. Cuídate muchísimo y nos vemos muy pronto con algún otro tema interesante para seguir ayudando a nuestro bellísimo público. Así que gracias, Catherine, me despido de ti. Y gracias, nos vemos igualmente. Feliz día. Y también me despido de todos ustedes. Recuerden, quédense en casa, a disfrutar en casa, a disfrutar en familia, a conocernos un poquito más, a encontrar esos hobbies que hemos dejado abandonados y nos vemos muy pronto con más información.